Descubren un autorretrato de Van Gogh escondido tras una de sus pinturas. El anuncio lo hizo la Galería Nacional de Escocia el pasado 14 de julio. Leslie Stevenson, conservadora de la Galería Nacional Escocesa de Arte Moderno, encontró la imagen luego de hacer una radiografía de la pintura de Van Gogh titulada Cabeza de una mujer campesina. La obra iba a ser expuesta y el procedimiento de rayos X que se le hizo es parte de una rutina que se hace normalmente a las obras. El autorretrato se encontraba oculto bajo capas de pegamento y cartón. Se puede ver al pintor usando un sombrero y una bufanda. Aunque los medios han dicho que se trata de un autorretrato, en realidad esto no es algo que se ha confirmado al 100%. Sin embargo, el Museo Van Gogh de Ámsterdam ya ha dicho que es casi con seguridad un autorretrato del pintor. Es conocido que Van Gogh solía reutilizar los lienzos cuando andaba escaso de dinero. Es por ello que los conservadores y especialistas creen que ese es el caso de esta obra. Otros autorretratos del periodo Nueden, entre 1883 y 1885, cuando Van Gogh vivía en la ciudad al sur de Holanda, han sido también descubiertos en el reverso de sus pinturas. El autorretrato fue cubierto para pintar allí Cabeza de mujer campesina, un estudio de 1885 que tenía como finalidad una pintura más grande y también muy conocida del artista, Los comedores de papas. Leslie Stevenson dijo: este es un tipo de investigación de rutina que los conservadores han estado usando durante bastante tiempo. Nos da información sobre cómo evolucionó la composición, si hubo cambios o no. Y he aquí que nos sorprendió bastante descubrir una pintura completamente diferente en la imagen de rayos X. Un coleccionista gastó $104,000 en una NFT de una pintura de Leonardo da Vinci que al parecer es una falsificación. El NFT de la Bella Principesa consiste en un holograma de 500 millones de píxeles encerrados en un cristal. En abril, la plataforma Maker's Place vendió la NFT de una pintura que supuestamente sería de Leonardo da Vinci por $104,000, pero la obra tiene una historia dudosa, lo que ha conducido a nuevas especulaciones sobre cuál podría ser el verdadero valor de las NFT derivadas de una obra original. La pintura muestra a una mujer joven con cabello trenzado en una posición de perfil. Se cree que la figura representa a Bianca Sforza, hija ilegítima de Ludovico Sforza, un poderoso comerciante milanés que fue también mecenas de Leonardo. Fue él quien le encargó el fresco de la Última Cena, entre otras obras. La obra NFT se vendió a un coleccionista conocido como Moderats Art, quien además de esta obra posee los NFTs CryptoPunks y Bored Ape. La última vez que se vio en público la pintura de Principesa fue en el año 98. En aquel entonces Christie's la vendió al marchante de arte Peter Silverman por $22,000. Desde entonces muy pocos han podido verla y menos aún analizar la obra. Uno de los pocos que tuvieron acceso a ella fue Pascal Cote, fundador de la empresa de escaneo multiespectral Lumiere Technology. Él afirma haber encontrado una huella dactilar que vincularía a la pintura con Leonardo da Vinci. Este hallazgo fue además verificado por Martin Kemp, un experto en la obra del artista. Sin embargo, el conocido falsificador de arte Sean Greenhalgh, quien estuvo en prisión entre 2007 y 2012, afirmó que es él quien hizo esta pintura y que la Bella Principesa es en realidad el retrato de una cajera de supermercado llamada Sally. A pesar de ello, Maker's Place, que se quedó con un 15% de la venta de la obra, anunció que la obra era original y verificada. Bueno, y luego de esta noticia, ¿podemos confiar en la veracidad de los NFT? Al parecer no, y esto le daría la razón a Bill Gates, quien se ha opuesto al valor de este tipo de obra. Como sabemos, muchos mármoles originales del Partenón griego están ubicados en museos en Londres. Es por ello que desde hace años ha surgido la idea de que estas obras deberían ser devueltas a Grecia, el propietario original de las mismas. Esto ha vuelto al debate luego de un proyecto impulsado por el Instituto de Arqueología Digital de Oxford. El instituto con sede en Oxford creó copias de mármoles del Partenón que se encuentran en el Museo Británico de Londres. Las obras serán expuestas a finales de este mes. En junio, un robot diseñado por el instituto, que es capaz de crear reproducciones exactamente iguales de estos objetos históricos, comenzó a tallar una copia de uno de los mármoles del Partenón del Museo Británico en un taller en Carrara, Italia, esto según The New York Times. La pieza creada fue una cabeza de caballo de tamaño natural. Otro trabajo fue un panel esculpido. Roger Mitchell, director ejecutivo del Instituto de Arqueología Digital, dijo que los dos modelos estarán terminados a finales de julio y se exhibirán en un lugar aún no revelado en Londres. Como decía antes, esto ha planteado preguntas sobre el papel de las réplicas y si los duplicados podían reemplazar a las obras reales en las colecciones de los museos. Roger Mitchell dijo:
Nuestro único propósito es alentar la repatriación de los mármoles del Partenón. Cuando dos personas quieren el mismo pastel, hornear un segundo pastel idéntico es una solución obvia. En marzo, Mitchell y su equipo solicitaron poder reproducir una obra de la colección de mármoles del Museo Británico, pero la institución rechazó la solicitud. El ejecutivo dijo que presentará una orden judicial contra el museo. Dato curioso: al no poder usar las obras originales, Mitchell se basó en imágenes tomadas desde un iPhone, equipado con sensores altamente sofisticados que ayudan a la creación de obras en 3D, lo que se puede hacer con un iPhone. Increíble. Y así es como se mueve el mundo del arte.